Bienvenidos todos a la Iglesia de Dios en este sábado. El Señor me ha permitido estar aquí con ustedes y le doy gracias a Dios por eso. Es importante que nos reunamos cada sábado, pero así mismo como la hermana Ayelis acaba de anunciar, el hermano Villito pues está debilitado por problemas de salud. Yo he notado que no solamente el hermano Villito, sino que muchos dentro de las familias de la iglesia, no solamente aquí, tenemos los casos de Honduras, tenemos los casos de Estados Unidos, y el adversario en este tiempo está debilitando a la iglesia, parece que es por la parte de la salud de los miembros de la salud, del cuerpo de Cristo. Aumentemos nuestra fe, tengamos confianza en el Señor, que la victoria es nuestra. No nos dejemos vencer por las circunstancias, porque esas son las pruebas que el hombre y la mujer de Dios tienen que sobrellevar en esta vida. Somos humanos, sufrimos estas cosas, pero hermanos, tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me gustó mucho ver las fotos que pusieron ahora mismo en el video que estaba allí. Esto es importante que nosotros cada día pues compartamos uno con el otro, con los hermanos. Vemos el progreso de la iglesia en otras áreas, vemos el progreso de la iglesia en Agua Dulce, que es una iglesia que estuvo por mucho tiempo pues abandonada, realmente hasta se cerró por un tiempo la iglesia en Agua Dulce. Pues hoy en día pues está volviendo con la ayuda y colaboración y dirección del hermano Olmedo en estos quehaceres, y también con la ayuda de cada uno de los miembros de aquí de Panamá, también sabemos que de Chiriquí están apoyándolo, y de la congregación local. Y eso es para la gloria y honra del Señor. Es importante siempre recordar esto, hay que tener a Dios primero antes que inclusive nuestros propios anhelos. Y esto es tanto así para nuestro día a día como para las cosas de la iglesia. Hermanos, el título del sermón es realmente una lección que hay que aprender sobre la forma de interpretar la palabra de Dios. Voy a hablarles sobre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Encontramos en la palabra de Dios muchas veces que las personas hablan de la ley de Moisés. Encontramos también que se habla de la ley de Cristo. Pero cuando hablamos de la ley de Cristo, no sabemos definir, o la ley de nuestro Señor Jesús, no sabemos definir qué es esto. Porque también, así como no sabemos definir tampoco cuando leemos la palabra de Dios y nos habla de las diferentes leyes, y nos confundimos a veces pensando que está hablando de la ley de los mandamientos. Y entonces cuando vemos la palabra de Dios se nos olvida que también la ley de Moisés se llama la ley. Igualmente no analizamos que la ley de Moisés es una serie de enseñanzas, mandamientos, estatutos que da Moisés para que el pueblo lo siga y que se los ha revelado Dios. Y por eso se llama también la ley. Y cuando leemos el texto bíblico muchas veces quedamos pensando que es la ley de los mandamientos. Y de ahí la confusión de muchas personas que piensan que los mandamientos de Dios han sido abolidos. Y esto es importante definirlo, igualmente con la ley de Cristo. Cristo nos ha dado una serie de mandamientos y dice que eso ha venido ¿de quién? De Dios, su Padre, que se lo ha dado para que nosotros sigamos esos mandamientos y esas enseñanzas. Sin embargo, Jesús no ha abolido los 10 mandamientos de Dios. Pero vamos a ver a través del estudio, para tratar de que comprendamos estas cosas,
Y entender que cuando también habla la Biblia de pactos, a esto también se refiere la Biblia como leyes, porque está hablando de los pactos que hace para que el pueblo siga la forma, la manera de vivir de Dios. Y esto es importante, por eso vemos recalcado en la palabra de Dios cuando Pablo dice: sed imitadores de mí como Dios, como yo de Cristo, o sed imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el sentido. Entonces, vamos a estudiarlo. Iniciemos con Hechos 8, del 8 al 13. Porque reprendiendo les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual ese es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que está dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Hebreos 8, del 8 al 13. Ese es Hebreos 8, del 8 al 13. Entonces, hermanos, vemos aquí cuál era el viejo pacto: la ley de Moisés. Vemos la relación que hay cuando hablamos en la Biblia. Entonces, ley y pactos son también sinónimos. Entonces, la ley de Cristo es, en otras palabras, el nuevo pacto. Eso es muy importante que nosotros como cristianos y estudiosos de la palabra de Dios lo entendamos, para no confundirnos cuando leemos la palabra de Dios y la saquemos de contexto, porque ahí es donde viene el error de muchos, sale de contexto. Entonces, vamos a Gálatas para afirmar que existe una ley de Cristo. Gálatas, el capítulo 6, versículo del 1 al 2, luego el 7 al 8 y el 10. Hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, porque tú no seas tentado. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. La ley de Cristo. Dice también en el versículo del 7 al 8 y el 10: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y el 10: así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en Hebreos 8 de que Dios les iba a dar el pueblo, pues que ya nadie iba a tener que enseñar conoce a Dios? Pues nadie más lo iba a tener que enseñar, por un hecho muy particular. En el nuevo pacto recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Esto es la diferencia muy particular que hay entre el pacto antiguo y el pacto actual.
que es en Cristo Jesús. Por eso, en 1 Corintios 9:21, parte media, y recuerden este versículo, porque este versículo lo voy a conjugar con el último versículo que voy a citar de todo esto, para que veamos la comparación. Dice Pablo con respecto a él: no estando yo sin la ley de Dios, mas en la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces es importante saberlo, que dice aquí Pablo que él no está sin la ley de Dios, está refiriéndose a los 10 mandamientos. Él anda y anduvo en la ley de Dios, cumpliendo la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios, pero dice, más en la ley de Cristo. O sea, él anduvo como un hebreo, que esa era la esperanza de Israel, Jesús, que viniera el Mesías, y él anda ahora en ese nuevo pacto. Acuérdense, por eso es que dice, él anda en la ley de Cristo. Entonces, ¿por qué entonces vamos a analizar aquí? Vinieron ambas leyes. Vamos a verlo ahora, porque hay una razón específica por qué vinieron ambas leyes. Vamos a Gálatas, en capítulo 3, versículo del 15 al 19. Dice: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Acuérdense que la promesa era la ley de Cristo o el nuevo pacto, por causa de la fe de Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues, ¿de qué sirve la ley? Aquí nos dice claramente la ley que se dio en el monte Sinaí. Pues fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Dice, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Entonces, ¿por qué fue puesta la primera ley? Por causa de las rebeliones. ¿Se acuerdan de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan de las múltiples esposas que tenían los hebreos en esa época? ¿Qué les dice Jesús? En el principio no era así, mas por la dureza de vuestro corazón. Entonces, por causa de las rebeliones, ¿qué hizo Dios? Instauró esta ley. Entonces, vemos aquí las razones por qué esta ley existe. Sin embargo, es muy diferente a los 10 mandamientos. Después vamos a ver dentro de lo que estamos estudiando la diferencia. Dice en Gálatas 3, 25 al 27. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando habla de ayo, la palabra de Dios aquí en este versículo, nos habla de aquella guía que usaban antiguamente para la agricultura, que se ponía en el lomo de los animales, en la cabeza aquí, para guiarlos para que ellos fueran en la dirección que el agricultor quería. Y entonces, ahí ese es el entendimiento que tenemos que tener. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, aquella otra ley que nos guiaba algo. Porque todos los hijos de Dios por la fe, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Dice el 29. Y si sois de Cristo,
ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Entonces, antes de la fe teníamos una guía, ¿no es así? Y era la antigua promesa, y era el antiguo pacto. Él nos guiaba ¿a quién? A Cristo. Y eso era lo que perdieron de vista. Él nos iba guiando a Cristo. Y había que seguir esa forma de vida y había que atenerse a ella, porque ¿qué resulta? Dios la establece allí de esa manera como está escrita por causa de las rebeliones. Por eso la confusión de muchas personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios feroz, malo, asesino, llaman todo tipo de cosas. Están completamente confundidos. Ese no es Dios. Cristo vino a revelarnos a Dios. Por eso dice: si me veis a mí, habéis visto al Padre. ¿Cómo realmente es Dios? Dios no cambia. Dios no cambia tampoco sus promesas. Y ahí la confusión, que el que no entiende la palabra de Dios, por eso dicen semejantes cosas. Dios no cambia. Están allí por causa de las rebeliones. Y la palabra de Dios es clara y nos dice por qué están allí. Entonces, somos, por tanto, si estamos nosotros vestidos de Cristo, ¿cómo nos vamos a vestir de Cristo? Aquí nos dice: por el bautismo. Por el bautismo. Tenemos que venir a formar parte del cuerpo de Cristo para estar dentro del nuevo pacto, para poder recibir aquello especial que es del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, vestidos en Cristo, ya no somos guiados por la vieja ley, sino que ahora la ley de Cristo es nuestra guía. Y por tanto, en la fe de Cristo también Dios nos reconoce a nosotros como hijos ¿de quién somos hijos ahora cuando estamos dentro de la ley de Cristo? De Dios, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que dice el Señor que tanto de judíos como de gentiles, en el nuevo pacto ya no va necesidad de estarles enseñando de la manera antigua, porque todos iban a conocer a Dios, porque el Espíritu de Dios iba a morar en ellos. Y esto es lo importante. Ahora, hermanos, vamos a leer Gálatas 4, del 1 al 7. Dice: también digo, entre tanto, que el heredero es hijo, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hubo un tiempo señalado por el Padre, y por eso es que la palabra de Dios en algunos versículos habla los postrimeros días, refiriéndose al antiguo pacto. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Entonces vemos la diferencia. Antes estábamos nosotros pues en los rudimentos del mundo, en esa ley. Eso es lo que nos está diciendo. El mundo no conocía las cosas de Dios, solamente había un pueblo de Dios, y sigue habiendo solo un pueblo de Dios. No lo conocía y estaba bajo esa ley, ese pacto, pero ese pacto nos iba llevando a Cristo y nos iba señalando, y muchas de las cosas estaban ahí por la naturaleza rebelde del ser humano.
Y Dios, pues en su misericordia dijo, bueno, vamos a contener esa rebeldía de esta forma, y escribió esta serie de leyes porque ellos no querían acogerse a la manera de Dios. Estaban rebeldes, por eso se rebelaron en el desierto a Moisés. No querían escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, hoy en día estamos bajo la ley de Cristo. Vamos a Romanos 7, versículo primero del 1 al 7, dice: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Escuchen, los que conocen la palabra de Dios. Cuando aquí hablan de ley, habla del Antiguo Testamento, incluyendo la ley de Moisés también, porque se puede definir así: la ley y los profetas. ¿Ustedes han escuchado la ley y los profetas? Esto es lo que está hablando. Y nosotros, dice aquí, debemos ser estudiosos de esto para entender el sentido que tiene la palabra de Dios. Porque dice Pablo a Timoteo que para nuestra enseñanza estas cosas fueron escritas. Y nosotros debemos de estudiarla. Y hubo un montón de gente afuera, lógicamente no en la iglesia de Dios, que enseña que únicamente el Nuevo Testamento es valedero para nosotros. Pero cuando estas cosas del Nuevo Testamento fueron escritas, no existía el Nuevo Testamento. Y se les ha olvidado ese detalle. Y nos habla del Antiguo Testamento. Debemos entenderlo para entender la fraseología que se usa en el Nuevo. Si no entendemos estas cosas, nos van a confundir con cualquier viento de doctrinas. Y esto es importante entenderlo. Hermanos, dice aquí, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuera de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces vamos al 4 al 7. Entonces es importante que si muere el marido, o sea que esa mujer está libre para casarse, no es así. Pero lo dice en orden de aplicación de que llega un momento en que la ley de Moisés cese. Yo no quería citar esto aquí, pero es para darle en Efesios, en el capítulo 2, nos habla de que fue enclavada en la cruz la ley de los mandamientos en orden a ritos. Esto es muy importante para que nosotros lo entendamos. No fue enclavada los 10 mandamientos de Dios. La ley de los mandamientos en orden a ritos. Entonces, sigamos aquí. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y entonces, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Este es el gran misterio que estaba oculto por las edades. Iba a surgir el cuerpo de Cristo. Esto es lo que no entendían muchos. Y todos estaban queriendo saber, los profetas, cómo es que Dios iba a resolver esta situación de la redención. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Pues, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, empero, yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, nosotros que andamos en la ley de Cristo, tenemos que tener un conocimiento intelectual también de lo que es la ley de Cristo. ¿Y qué se incluye dentro de la ley de Cristo? ¿Qué son las cosas que Él nos mandó a guardar dentro de ese nuevo pacto? Y aquí vemos reflejado inmediatamente los 10 mandamientos. Nos dice enseguida, no codiciarás. ¿Dónde está eso? En los 10 mandamientos. Si no estuviera en la ley de Cristo. Sin embargo, estamos muertos a la ley, los mandamientos en orden a ritos, porque ellos ya se cumplieron en Cristo Jesús. Ese era el sacrificio que se hacía, la simbología de eso. El sacerdocio ese existía con un propósito, para, por medio de los sacrificios, enseñarle al pueblo de aquel que venía, que era el Cordero de Dios. Y de esa manera ellos aprendían inconscientemente, a través de miles de años estaban en la mente del pueblo hebreo aprendiendo, haciendo memoria de aquellas cosas que las iban a llevar ¿a quién? A Cristo. Hasta que llegó Cristo, que es la promesa, entonces se cumple toda esa serie de mandamientos en orden a ritos y ya no es necesario más. Caduca. Por eso es que habla ahora que la mujer queda libre. ¿La mujer quién es? La iglesia. ¿Y va a servir a quién? A Cristo, porque entra en el nuevo pacto, que también se conoce como la ley de Cristo. Entonces es importante entender estas cosas. Vamos poniéndolas juntas. Hermanos, vamos ahora a 2 de Corintios 3, del 2 al 5. Miren lo que habla entonces, haciendo una relación el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Nuestras letras sois vosotros. ¿Se acuerdan que quién escribió los mandamientos en piedra? Digamos así. Vamos, él hace una alegoría de esto. Y miren cómo lo va desenvolviendo él. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois letra de ¿quién? ¿Quién es? De Cristo. No con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, ¿quién escribió lo que existe en nuestros corazones? El mismo Dios, porque dice que es letra del Dios vivo, pero ¿por medio de quién? De Cristo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De tal confianza tenemos, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. ¿Quién escribió los mandamientos de nuestros corazones? Nosotros que creemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios los escribió en nuestros corazones. Entonces, el que dice que no hay que guardar los mandamientos de Dios no entiende la palabra de Dios. Vamos aquí, eso era, vamos entonces hasta el 5, dije, ¿no? No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Cuando uno dice, aquí le dice que no es que guardamos los mandamientos, esto es lo que dice, no guardamos los mandamientos como una obligación y que esa obligación nos da un mérito. Eso le estoy haciendo la traducción, o lo que quiere decir este versículo. Sino que nuestra suficiencia es de Dios. Eso quiere decir que es Dios el que nos guía a guardarlos. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo. Dios es el que nos guía a guardarlos. No somos nosotros por una obligación para adquirir un mérito y recibir algo a cambio. Dios es el que nos guía a guardarlos. Y esto es importante. En 2 Corintios 3, del 7
al 11, nos dice que el ministerio del Espíritu tiene mayor gloria que el ministerio anterior. Vamos a ver entonces, el 7 al 11 dice, 2 Corintios 3, del 7 al 11. Y si el ministerio de muerte, en la letra grabado en piedra, ¿por qué dice ministerio de muerte? Analicemos. ¿Por qué? Cuando uno peca, ¿ve la consecuencia? La ley decía, condenado estás. La consecuencia del pecado es la muerte. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Por qué Dios simboliza esta forma así, que tiene que cubrirse con un velo, Moisés? Porque Dios les daba a entender a ellos que ese no era el fin de todo, y por eso no podían ver la gloria de Dios, y por eso Moisés tenía que cubrirse, porque ese no era el fin. Vamos a ver la gloria de Dios, pero es en el nuevo pacto, en un momento determinado, al fin de todo, cuando todo se dé cumplimiento. Vamos a ver, a conocer a Dios personalmente, pero es cuando todo se dé cumplimiento, pero está dentro del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación con la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Entonces, este nuevo pacto es permanente. El otro tenía que abolirse porque realmente no concluía en Dios. Tenía un límite, estaba esperando aquel camino que nos iba a llevar a Dios. Y ahí va a llegar un momento que vamos a conocer a Dios personalmente cuando estemos dentro de esta ley de Cristo o este nuevo pacto. Entonces dice que es permanente, ese nunca más va a dejar de ser, nunca más va a ser sustituido. Dice, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Entonces, en 2 Corintios 3 también, del 12 a 18, dice, de la manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida, empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó de los muertos al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Hasta 18. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, 1 Corintios 4, del 12 al 18. Abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, empero, se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, mas sobra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas lo que no se ve son eternas. Ese es el ministerio de Cristo. Cuando uno entra dentro de la ley de Cristo y entra en el pacto de Cristo, nuestra visión pasa a ser ¿qué? A ver las cosas eternas. El otro ministerio que tenía
tenía un velo Moisés que no le permitía ver lo que venía después. Sin embargo, en la ley de Cristo y en el nuevo pacto nosotros podemos ver lo que viene. Entendemos las cosas como son. Entonces, hermanos, quiero hacer un énfasis nada más para aquellos que muchas veces piensan que o dirán, ese hermano está equivocado, fueron los mandamientos que fueron eliminados también, porque hay muchos que dicen cualquier día está bueno para guardar, tenemos que andar solamente en el amor, pero no hay una definición de qué es ese amor. Y entonces vamos a ver aquí un pequeño énfasis antes de finalizar en lo que nos dice Dios en el Nuevo Testamento, en Romanos 7, 12 y 14, sobre lo que es la ley. Dice Romanos 7, 12 y 14. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Empero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, si la ley no dijera, no codiciarás. También nos dice en el verso 12 y 14, de la manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Si la ley fuera tan mala la de los mandamientos, no diría esto el apóstol Pablo. Y también nos abordamos al versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido a sujeción de pecado. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Es espiritual, no se ha eliminado, porque como les explicaba, la ley está escrita en nuestros corazones. ¿Y quién nos guía a cumplir esa ley? ¿Quién nos guía a tener esa inclinación a cumplir la ley? El Espíritu de Dios que mora en nosotros, y ese Espíritu. Entonces, tenemos algo bien particular. La ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos, existía y estaba contenido tanto en la ley de Moisés como en la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces, por eso es que tenemos la ley en ambos lados. Dice, alguno dijo, un mandamiento nuevo está dado. ¿No han escuchado ustedes? Pero dice también, aclara también la palabra de Dios, que es el mismo mandamiento antiguo. Y ahí es donde está la definición, porque es la contención de los 10 mandamientos, tanto en la ley de Moisés como en la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces esto es importante entenderlo. Entonces, en el Romanos 3, porque algunos dicen que que esta ley no nos justifica. De por sí, si queremos hacerla como una obra de la ley, no nos va a justificar. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios a cumplirla, entonces sí nos va a servir. Esta es la diferencia. Por eso es que algunos leen por ahí, los hijos de Dios no pecan. Ahí es donde está, es el Espíritu de Dios que nos guía a cumplir la ley de Dios. Y estamos justificados, lógicamente, por la gracia, porque Cristo murió en nuestro lugar. Esto es bien importante. No tenemos ninguna justificación ante Dios haciendo el cumplimiento de las cosas a la letra. Eso no nos da justificación ante Dios. Es un don. Vamos a ver aquí en Romanos 3, 20, dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces no podemos deshacer la ley porque si no, no sabemos qué es el pecado. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Significa que no porque cumplamos la ley vamos a ser redimidos, sino que la redención viene por causa de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. Entonces, el versículo 27 al 28, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras
no, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cómo funciona eso? Claro, porque Él está haciendo, si vamos a guardar los mandamientos, porque estamos haciéndolo por una obligación para adquirir un bien. Eso es lo que está sucediendo. Yo tengo un mérito y es un mérito personal, pero resulta que no es así como funciona esto. El único que tiene mérito es nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es que tenemos que tener la fe ¿en quién? En Cristo. Para entonces, uniéndonos al cuerpo de Cristo, como vivimos en el bautismo, entonces somos justificados por el sacrificio de Cristo. Y por eso es que somos justificados por la fe. Pero sin embargo, el ser justificado por la fe no nos exime de cumplir la ley. Dice el versículo 31, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. O sea, los 10 mandamientos están incluidos ¿dónde? En la ley de Cristo. También importante y son de cumplimiento de los hijos de Dios, que los cumplimos porque somos guiados por el Espíritu de Dios a cumplirlos. No porque es un mérito nuestro, porque el mérito para la redención ya lo hizo Cristo. Esta es la diferencia. Entonces, otro versículo importante, Romanos 7, el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido a sujeción de pecado. Esencial dentro de la ley de Cristo, porque es una ley espiritual. También los mandamientos se consideran que son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque los escribió Dios, que es espíritu, en nuestros corazones. Por eso son espirituales. Por eso ya no está en la piedra escrita con el dedo de Dios. Ahora está escrita en nuestros corazones. Dios la escribió en nuestros corazones por medio de Cristo. Dice en el versículo, capítulo 8, versículo del mismo libro Romanos, versículo del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y si la ley es espiritual, los 10 mandamientos son espiritual, debemos nosotros ocuparnos ¿en qué? En guardar los mandamientos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Esto es importante. Entonces, en Juan, vamos a ver lo que Cristo nos pide que guardemos, porque esta es la ley de Cristo. Acuérdense, estudiamos hace un momento que existe una ley de Moisés y se le llama ley, y también se le conoce como el pacto que hizo el pueblo de Dios, que es allí en el monte Sinaí. Y nosotros, ¿dónde se hace el pacto? ¿Dónde se hace el pacto? El día, lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, con todo el pueblo de Dios, porque dice que el pacto era ¿con quién? Con el pueblo de Dios. No que se vino Dios y dice voy a hacer el pacto con los gentiles. No, Dios lo hizo así. Dios añadió a los gentiles al pacto, y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conjuntamente estamos con el pueblo de Dios. Esto es bien importante entenderlo.
Entonces, en Juan 14, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? 15 al 21, 15 al 24 y después el 26. Vamos a ver aquí, para que entendamos qué es lo que mucha gente no entiende porque saca de contexto estos textos. Y esto es la enseñanza de Cristo, lo que Dios le dio para que nos lo manifestara a nosotros, los siervos de Dios. Dice aquí Juan 14, 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Cuándo estaba con ellos el Espíritu ahí? El Espíritu de Dios estaba ahí porque estaba Cristo allí. Eso es lo que está diciendo. Pero después el Espíritu de Dios va a estar ¿qué? También en vosotros, porque se abre la inauguración del nuevo pacto. Y por eso esto eran los primeros días, ya lo último, ya estaba por caducar esa vieja ley en orden a ritos. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros, aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por cómo era eso? ¿Cómo que estamos uno en el otro? Porque tenemos un mismo espíritu. Es por eso. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el nuevo pacto, cómo funciona la guarda de los mandamientos de Dios en el nuevo pacto, entonces, y guardamos estas cosas, entonces Dios se manifiesta en esa persona, en ese pueblo. Ahí es donde Dios se manifiesta. Y donde se manifiesta es en la iglesia de Dios. Y esto es importante entenderlo. También en el versículo 24, vamos a seguir leyendo hasta el 24 y después leemos el 26. Dícele Judas no Iscariote: Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Asimismo, como se manifestó Dios en el Sinaí, ¿quién se estaba manifestando esas palabras? Y tenía un mediador. ¿Se acuerdan que era Moisés? Estaba transmitiendo las palabras porque el pueblo no quería escucharlas. Ahora tenemos un solo mediador que lleva las palabras al pueblo, que es nuestro Señor Jesús. Esa es la forma como es la mediación. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y vamos ya ese era el 26. Entonces, la diferencia del nuevo pacto muy importante es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En el mismo no estaba en nosotros. ¿Se acuerdan que por eso que tenían que tener el templo, por eso que tenían que tener el lugar, la tienda de reunión en el desierto, y ahí estaba Dios manifestado en su espíritu en medio de su pueblo? Ahora Dios mora con su pueblo en los corazones de su pueblo. El Espíritu de Dios está en nosotros, y esto es bien importante, y debemos de nosotros guiarnos por ese Espíritu. Vamos ahora a hacer la relación. Estos son los dos últimos versículos, hermano, disculpen.
para que entendamos y de una vez por todo, a lo mejor, yo no sé, es el Espíritu de Dios que va a guiar cada corazón que escuche lo que yo estoy diciendo, porque no soy yo. Dice Apocalipsis 14, 12, y vamos a compararlo con lo que dice Pablo, porque muchos no entienden a Pablo, y lo vamos a comparar con el primer versículo que iniciamos todo. Dice en Revelación 14, 12: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la fe de Jesús es la ley de Cristo, la fe de Jesús es toda la enseñanza del nuevo pacto que se hizo en Cristo Jesús. Vamos a ver. Y todo el Antiguo Testamento es toda la enseñanza que se le dio al pueblo para que se mantuvieran pues siguiendo a Dios también, igual que en el Nuevo Testamento. Pero allá se agregaron leyes en orden a ritos y una serie de cosas por causa de las rebeliones. Y por eso es que la gente se equivoca pensando que hay un Dios que es feroz y malévolo. Muchas veces lo llaman en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento es toda piedad. Esto es completamente descabellado. Esto no es la verdad. Dios siempre ha sido el mismo. Dios es misericordioso. Dios es amor. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo eso del pasado, y por eso tenía que venir una conclusión. Tenía que venir lo que estaba enseñándole esa ley que venía. El fin de todas esas cosas, para que se manifestara en Cristo Jesús quién realmente es Dios. Esto es importante, por eso tenía que venir esta ley. La ley, entonces, si hacemos la comparación, volviendo aquí, dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, con el primer versículo que iniciamos de cómo caminaba Pablo, en 1 Corintios 9:21, en la parte media, dice: no estando yo sin la ley de Dios, mas en la ley de Cristo. Entonces, hermanos, hoy debemos caminar en la ley de Dios, que son los 10 mandamientos de Dios, y en la ley de Cristo. Si queremos ser salvos, eso es lo importante. Ya el viejo pacto, en orden a ritos, caducó. Ya eso no se hace más. Sin embargo, como nos dice en 2 de Timoteo, versículo del 12 al 17, ya para concluir: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, todo esto que yo he dicho lo van a combatir los que no quieren vivir piamente de acuerdo a Cristo Jesús. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Recuerden que las sagradas escrituras eran ¿qué? Únicamente el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, o sea, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Hay que saberla interpretar de acuerdo a la nueva ley, la ley de Cristo. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil. Mire para qué es: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces no pongamos aparte el Antiguo Testamento. No pongamos aparte solamente el Nuevo Testamento para instrucción. Todo se complementa, pero hay que entenderlo. Hay que entender cómo y qué son las diferentes leyes que el Señor nos ha puesto en su palabra, y entenderlas apropiadamente para que no nos enredemos, para que no nos confundan, para que no nos engañen. Así que, hermanos, les doy un paso a vos. Muchas gracias a todos.
Feliz año.